Ok. Ok. Para virología, en virología pues el examen abarca un poquito de VIH, de hepatitis, de COVID, vienen muchas partes de COVID, se puede decir, para Zika, para VPH, para influenza, virus de Epstein-Barr, el TORCH, que es un perfil para mamás, qué tipo de muestras se utilizan aquí, cuáles son algunos medios de transporte que se utilizan para carga viral, para algunas técnicas de diagnóstico. Entonces, recordemos que los virus pueden tener de doble cadena de ADN o pueden ser de una sola cadena. También tienen una cápside de proteínas. Esta cápside de proteínas pues son los sitios blancos donde se van a unir a las células. Entonces, algunos virus tienen altas tasas de replicación y altas tasas de estar mutando cada vez que el virus está en circulación. Ok, uno de los virus más importantes es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Es un retrovirus de una sola cadena de ARN. Tiene demasiada variabilidad genética, por eso actualmente no ha habido en sí una vacuna estable, porque el virus sigue mutando y pues no se ha encontrado la causa de las mutaciones. Tiene una transcriptasa inversa y hay dos tipos de VIH que infectan al humano, el VIH1 y el VIH2. Ciertas proteínas de envoltura donde se pueden unir a las células, en este caso que son las células CD4 y CD8, son las proteínas GP160, GP41 y GP120. Las proteínas de polimerasas es P31 y P34 y las proteínas de nucleocápsides P17 y P18. Okay. El diagnóstico se puede hacer a través de una prueba rápida, de ahí se va a ir a un Western blot, el Western blot ya va a determinar si está positivo o no. Entonces la prueba rápida es un inmunoensayo de cromatografía, tiene antígenos de oro coloidal conjugados recombinantes con el oro y los antígenos correspondientes a VIH, que es GP120, GP41 y VIH2, GP36. Ok. Entonces, lo que va a pasar aquí es cuando los antígenos entran en contacto con el suero de nuestro paciente, pues si está positivo va a hacer una reacción con esos anticuerpos y va a dar una reacción positiva. Recordemos que así se interpretan las pruebas rápidas. Si solo es una raya, es que estuvo bien tomado la muestra. Si es positiva, son las dos rayas bien pintadas o de manera tenue. Pero si solo no nos marcó nada o tiene una sola raya, pues desinvalida la prueba. El virus de la hepatitis C es un tipo de RNA de una sola cadena. Es el causante de la hepatitis aguda y crónica. Este tiene 6 genotipos y 70 subgenotipos. Tiene dos proteínas centrales que se llama E1 y E2 y proteínas no estructurales NS23, NS4A y NS4B. Igualmente el diagnóstico de hepatitis C es igual de una prueba rápida, pero también se pueden hacer en estudios complementarios, como ya los vimos en química clínica, que es un perfil hepático. El virus de la hepatitis B es de ADN, tiene una doble cadena. El virus de hepatitis B no tiene una tasa de mutación tan alta como los demás virus, que es
la hepatitis C y la hepatitis A. Este tiene 66 genotipos de importancia clínica y tiene fragmentos de lecturasa abierta que se llaman FLA y es SCPX y este es el antígeno para hepatitis B. Ok, recordemos que COVID-19 actualmente pues ya se puede diagnosticar a través de una prueba de antígenos y una prueba de anticuerpos para ver si el virus ya salió completamente de nuestro cuerpo y a través de una prueba molecular que se llama PCR. Ok, los anticuerpos de SARS-CoV-2 que causa COVID se pueden detectar en sangre en personas que se recuperaron del COVID o en las personas que se vacunaron en COVID-19. Esta prueba es una prueba serológica inmunocromatográfica porque les pueden preguntar qué metodología se utiliza para una prueba de anticuerpos. Es inmunocromatografía, ya sea suero, plasma o sangre total. Recordemos que para una prueba de anticuerpos lo que vamos a evaluar es IgG positivo, o sea, IgG e IgM. La presencia de ambas líneas puede ser IgG dentro de una ventana, o sea, aquí está positivo para IgG. Pero si nada más nos da IgM, recordemos que IgG está la presencia de la enfermedad y que no ha salido del cuadro clínico. Y si está solo positivo para IgM, recordemos que IgM son inmunoglobulinas de memoria y entonces ya está dando ya está formando tanto anticuerpos de memoria y una defensa para COVID. Entonces, pero si nos da las dos rayas, o sea, IgG e IgM, pues la enfermedad sigue su curso, pero también está causando anticuerpos de memoria. Ok. Zika es un virus, flavivirus, transmitido por mosquitos, que es enfermedad similar al dengue, fiebre amarilla y virus del Nilo occidental en términos antigénicos y estructurales. La infección por virus Zika es generalmente asintomática, pero puede causar fiebre, erupción cutánea, dolor, articulaciones o conjuntivitis y la infección por el virus de Zika durante el embarazo puede causar microcefalia. Okay. El diagnóstico para Zika, aquí si tenemos 7 días de síntomas, todavía se puede hacer la RT-PCR con suero, pero si ya tenemos más, o sea, a partir del día 5 lo vamos a encontrar en orina. Les pueden preguntar que tiene tantos días de evolución un paciente y ya ustedes saben que en la ventana del día 5 al día 15 pues ya es en orina. Les ponen heces, orina y no me acuerdo cuál es otro, o biopsia, ¿no? Sí. Y la otra es la prueba serológica o la prueba rápida, que va a ser igualmente que la orina. Ok. El virus del papiloma humano, pues recordemos igualmente que es un virus de doble cadena. Tiene proteínas tempranas que son E6 y E7. Estas proteínas tempranas son las que se van a unir en el epitelio mesenquimal del cuello uterino y va a estar causando una infección por virus del papiloma humano. Se ha visto que la proteína E6 y E7 pues son proteínas de suma importancia clínica y de suma importancia para el estudio del virus. PPH tiene demasiados tipos virales, pero entre los más importantes pues está el 6, el 18, el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, el 52, el 56, el 58 y como les comentaba, E6 y E7 pues son las proteínas que pueden causar, son oncoproteínas, o sea, son proteínas que sí pueden causar cáncer cervicouterino. El virus del papiloma humano, su diagnóstico es a través, recordemos, del Papa Nicolau. Se toma una muestra del cervix a través de un cytoprush. Entonces,
esta muestra se deposita en un medio especial, en un medio para determinar ya sea por RT-PCR o la carga viral misma si ya hay alguna infección por virus del papiloma humano. Otro virus importante aquí es el virus de la influenza. El virus de la influenza es un tipo de virus que tiene una hélice de doble cadena y tiene dos tipos virales. El más común y el que puede causar epidemias, pandemias y señaladas por enfermedad respiratoria febril y agudo es la influenza de tipo A. B y C no es tan común, pero si se dan cuenta, influenza H1N1 pues es sumamente peligrosa para el humano. Ok. Otro virus importante que viene en el examen es el virus de Epstein-Barr. Tiene una hélice de ADN, tiene un ADN bicatenario. Este es conocido como herpes virus 4, o sea, es parte de la familia de los herpes y es el causante de la mononucleosis infecciosa. Estas proteínas codificantes, que son GP350 y GP42, estas proteínas que están aquí en la cápside del virus, lo que va a hacer es unirse a células blancas y causar mononucleosis infecciosa. El virus de Epstein-Barr o enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa se diagnostica a través de anticuerpos heterófitos, que son anticuerpos IgM que aglutinan hematis de otras especies de mamíferos, ya sea vacas, ratones y cerdos. Estos anticuerpos heterófitos aparecen en la fase aguda de la infección con un pico de 2 a 5 semanas. La sensibilidad es del 85 al 90%. En la primera semana sí pueden salir positivos, pero en la tercera semana de la enfermedad pues ya tiene una especificidad del 98 al 100%. Los anticuerpos heterófitos pues son anticuerpos frente al antígeno de la cápside viral, anticuerpo BCA IgM. Estos son los primeros que aparecen después a la exposición del virus y tienden a desaparecer de 4 a 6 semanas. Anticuerpos IgG, o sea, Epstein-Barr, emergen durante la infección aguda y alcanzan el pico máximo de 2 a 4 semanas. Posteriormente disminuyen lentamente, se estabilizan y se mantienen durante toda la vida. Anticuerpos contra el antígeno D temprano, EAD, aparecen durante infección aguda y tienden a desaparecer posteriormente en un 20% de los infectados y mantienen cantidades detectables de estos anticuerpos durante varios años después que se haya resuelto la infección. Anticuerpos EBV contra antígeno nuclear, EBNA, no suelen aparecer hasta que se ha resuelto la infección aguda, o sea, estos anticuerpos ya son de memoria y se desarrollan entre 2 y 4 meses después de la infección inicial y se mantienen durante toda la vida. O sea, IgG y EBNA pues se van a mantener durante toda la vida. Estos son anticuerpos que de memoria se pueden decir. TORCH. El perfil TORCH es un perfil que se utiliza para poder detectar infecciones congénitas, aquellas que son transmitidas de la madre a su hijo antes del nacimiento. Este perfil TORCH se hace con un cuestionario donde les hacen varias preguntas a la madre: si ha tenido relaciones sexuales, cuál fue la última menstruación. Muchas preguntas comunes, y es un cuestionario súper grande. TORCH significa Toxoplasma gondii, otras varicela, sífilis. Recordemos que sífilis sí puede atravesar la barrera placentaria. Rubiola, citomegalovirus y herpes simple. Ok, para la toma de muestras para virología es
En estadio temprano se pueden enviar entre 24 y 48 horas. Su temperatura es a 4 grados porque los virus se pueden degradar a una temperatura más alta y no se puede congelar antes del envío a menos 70 grados. Ok. Para la recolección de muestras para biología molecular se utiliza sangre, tubo sin anticoagulante, suero, tubo con anticoagulante, sangre total, ya sea que ocupemos un tubo de color azul o un tubo PPD, se llaman tubos PPD. Fluidos y secreciones, función de líquido cefalorraquídeo, nasofaringeo, traqueal, deposiciones ya sea en frasco estéril y limpio, hisopado o cepillado, ya sea un exudado vaginal o un exudado uretral, o un hisopado de alguna lesión, pues en cepillo flexible o sota. Existen diferentes medios de transporte. Los más comunes se llaman albúmina de bovino, que tiene albúmina de bovino y lactoalbúmina. Estos medios son medios para mantener viables a todos los virus y se pueden agregar diferentes antibióticos para evitar la contaminación. Penicilina, 200 unidades por mililitro se tienen que agregar al medio, streptomicina y anfotericin B. También se tienen que agregar antifúngicos para evitar la contaminación por hongos, y esto es para evitar el desarrollo de la flora fúngica y del huésped y al 0.5%. En el caso de COVID, pues se utiliza igualmente un medio de transporte, es un medio rosita, se llama de lactoalbúmina, entonces este es para muestras de COVID. Algunas técnicas de diagnóstico que es para virología: para partícula viral, microscopía electrónica y aislamiento viral; para antígenos virales, ya sea inmunofluorescencia, ELISA, radioinmunoanálisis, inmunoaglutinación e inmunocromatografía; para el genoma viral, técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, ya sea reacción de la cadena de polimerasa o reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real; la secuenciación también; y la respuesta inmune específica antiviral. Entre ellas tenemos inmunofluorescencia, ELISA y Western blot. Ok, para el aislamiento viral aquí se van a utilizar líneas celulares, o sea, células humanas, las cuales están infectados por el virus viable presente en la muestra. Y estos se pueden cambiar, o sea, cuando queremos hacer el aislamiento viral, pues vamos a ver cambios morfológicos de las células hospederas o efectos citopáticos como consecuencia de una replicación viral. Pues aquí estamos viendo cambios, o sea, también se puede ver como más poblada la célula, o sea, que aumentó la replicación de la célula, y entonces pues así se puede hacer un aislamiento viral. Antígenos virales o ELISA es un anticuerpo, está acoplado con una enzima que al reaccionar con un sustrato produce un coloreado visible, como se muestra aquí. Ok, para la ELISA se utiliza un pocillo de 96 con anticuerpos monoclonales, y o sea, la muestra se lisa y el estándar se incuba en microtubos y se unen al anticuerpo específico monoclonal. Entonces, después de que ya se hizo esto, se van a lavar y ya después se van a añadir otro tipo de antígenos. Entonces, este tipo de antígenos pues hacen que se peguen. Entonces, si ya se unió el antígeno correcto, pues va a tener todos los anticuerpos se van a unir al anticuerpo que agregamos actualmente, y va a producir una solución coloreada. Otra técnica es para ver el genoma viral, la PCR o reacción de la cadena de la polimerasa.
La técnica de la PCR es en la que se amplifican segmentos de ADN utilizando fragmentos específicos y un ADN polimerasa termoestable que se llama Taq polimerasa. Y los ingredientes que vamos a utilizar es un buffer, cloruro de magnesio, el DNA que queremos ampliar, nucleótidos, primers y Taq polimerasa. Ok. Recordemos que para hacer una reacción de cadena de la polimerasa, pues tenemos que desnaturalizar, poner un cebador y así que se vaya haciendo cada vez más grande nuestro genoma a través de 20 a 30 ciclos y producen millones de copias. Otra técnica de diagnóstico de respuesta inmunoespecífica antiviral o Western blot se utiliza para detectar la presencia de un antígeno frente a mezclas complejas de antígenos. Como aquí vemos, todas estas bandas pues son para VIH y todas las bandas, pues aquí estamos diciendo que sí está positivo para VIH. Se hace una electroforesis con geles de poliacrilamida y lo primero que vamos a hacer es aislar nuestro virus. De ahí realizar una suspensión de proteínas, o sea, la proteína de interés, esas proteínas de la cápside del virus. Después vamos a hacer como un sándwich y ya después se va a hacer una electroforesis en una membrana. Ya de ahí se va a hacer un sondeo de anticuerpos y vamos a tener nuestras bandas. El Sauter blot es una técnica de hibridación para la identificación de un tamaño particular de ADN a partir de la mezcla de otras moléculas similares. Básicamente los fragmentos de ADN se preparan en función del tamaño y la carga durante la electroforesis. Fragmentos de ADN separados después de transferirlos a una membrana de nylon. El ADN deseado se detecta utilizando una sonda de ADN específica que es complementaria al ADN deseado. Ok, igual aquí se va a hacer una electroforesis, se van a migrar las moléculas de DNA a través de una esponja, una solución salina, un filtro de nitrocelulosa, una esponja y toallas de papel. Ya después que se realizó esto, se va a hibridizar, o sea, el filtro se van a transmitir los fragmentos de ADN al filtro y ya después en el gel de agarosa vamos a ver cuáles son los fragmentos de ADN que se pegan a nuestro filtro. Ya se hibridizan y ya después se expone a rayos X para ver las bandas que se hicieron y ya se ve el diagrama. Ok. Para el flujo de diagnóstico para virus, pues lo primero que vamos a hacer es tomar sangre. El tiempo va a ser de 24 a 48 horas a una temperatura de 4 grados a menos 70. También puede ser si la queremos conservar con mucho tiempo en un medio de transporte específico para el virus y un diagnóstico. Lo primero que se hace es una serología, una reacción de antígeno-anticuerpo, un Western blot con antígenos específicos para, ya sea aquí estamos hablando de VIH, PCR cuántas copias hay y cuántos nucleótidos y secuenciación para cuántos nucleótidos tenemos. Habla. Okay.
Ok. Biología molecular es una parte muy bonita, pero muy compleja. Recuerden sus clases de biología molecular. Recordemos que primero se va a transcribir, después se va a replicar y después ya entra en otra fase, el DNA. Pero clínicamente en biología molecular pues se utilizan manejo de muestras, técnicas de conservación, técnicas de diagnóstico, extracción de ácidos nucleicos, hibridaciones, PCR, secuenciación y algunos marcadores tumorales también se hacen por biología molecular. Ok. Para estructura genómica, o sea, para la estructura de los genes, vamos a ver que tenemos mutaciones y polimorfismos. En este caso, vamos a ocupar ADN, que podemos ocupar ya sea linfocitos de sangre periférica. Para la expresión génica, lo que es diabetes, cirrosis, cáncer, obesidad, aquí vamos a ocupar ARN mensajero. Y leucocitos, suero, biopsia o líquido sinovial para detectar estas enfermedades. Para detección de genomas extraños como es VIH, hepatitis B, hepatitis C, virus del papiloma humano y Mycobacterium tuberculosis, pues vamos a ocupar extracción de ADN y de ARN de la misma muestra. Aquí podemos ocupar leucocitos en suero, exudado vaginal y líquido cefalorraquídeo. Ok, para la extracción de ácidos nucleicos hay varias técnicas, entre ellas está la más común que es la técnica del fenolcloroformo. En este caso vamos a ocupar un tejido, a ese tejido le tenemos que sacar los fragmentos de ADN de nuestro interés y en este caso pues vamos a ocupar tejido, líquido cefalorraquídeo, sangre, esputo, semen, raspado bucal, etc. Para cuantificar ácidos nucleicos vamos a ocupar espectrofotometría. La espectrofotometría, al igual que en química clínica, es igual un haz de luz, emite señales y va a detectar cuánto ADN o ARN estamos buscando. Para preservar ADN es mucho menos delicado que el ARN es mucho más complicado porque se degrada muy rápido, entonces se tienen que trabajar súper rápido con el ARN y se conserva a menos 70 grados. Ok, para la técnica del fenolcloroformo, pues primero vamos a homogeneizar nuestra muestra de interés, de ahí vamos a agregar proteínas, de ahí vamos a homogeneizar en el vórtex, incubar a 65 grados por 2 horas. Vamos a centrifugar a 4 grados por 15 minutos. Vamos a agregar cloroformo. Todas estas técnicas, chicos, se hacen en frío. Después vamos a volver a colectar. Después de que agreguemos el fenolcloroformo, vamos a recolectar el sobrenadante y vamos a añadir el fenolcloroformo. Vamos a mezclar, vamos a volver a centrifugar. De ahí viene el ARN se divide, el DNA o RNA pues se divide en tres, una fase acuosa, proteínas y la fase fenólica, o sea, arriba queda el agua, en medio quedan nuestras proteínas de interés y abajo queda la fase del fenol. Entonces después vamos a vamos a añadir agua destilada. De ahí vamos a colectar el sobrenadante, lo vamos a dejar, le vamos a le vamos a dar vórtex, le tiene que reposar toda la noche a menos 20 grados. Ya en la mañana ya lo tenemos que volver a centrifugar a menos 25. Abajo de toda esa fase que hicimos, nos tiene que quedar un botón de ADN. De ahí lo tenemos que decantar, lavar con alcohol y ya de ahí tenemos que repetir el proceso, igualmente decantar, lo tenemos que resuspender en alguna solución para poder conservarla
y ya de ahí podemos leer la concentración en un nanodrop, se llama el equipo para poder cuantificar ADN o ARN. Otra técnica que se utiliza para el diagnóstico es la electroforesis. La electroforesis del gel es la migración proporcional de moléculas a través de un gel. Se utilizan dos diodos, un diodo positivo y un diodo negativo. Se utilizan geles de agarosa y geles de acrilamida. Aquí tenemos que añadir con un colorante, ya sea azul de bromo, azul de metileno o cualquier colorante, ya sea rojo, azul, verde, amarillo, del color que tú quieras, pero es para ver la visibilidad de nuestras muestras. Ya después de que se haya cargado las muestras y el patrón y toda la muestra, o sea, empieza a través de electricidad y a través de una corriente constante, pues empiezan a migrar las bandas. Ok, la agarosa es un polisacárido extraído de algas marinas que tiene propiedad de mantenerse en estado sólido a temperatura ambiente y se disuelve a 50-60 grados, se torna líquida y se solidifica cuando enfría, formando un gel altamente poroso. Para elaborar un gel se pesa la cantidad de agarosa requerida y se disuelve en una solución amortiguadora adecuada de la misma composición y concentración que el buffer de corrimiento y se calienta hasta formar la solución. Ya cuando se expone a la luz ultravioleta, pues podemos ver unas bandas así de bonitas. A veces las bandas no quedan a la primera, tarda mucho tiempo para que las bandas se puedan ver así de bonitas. Hay otras técnicas de diagnóstico que se llama hibridación in situ. Son una secuencia complementaria de ADN o ARN que lo que va a hacer es pintar a los cromosomas de fluoróforos. Los fluoróforos, ¿qué son? O sea, son colorantes que emiten un color, ya sea en microscopía de campo oscuro. Esta no requiere extracción de ácidos nucleicos como las demás, como la RT-PCR, como el Western blot, que esas sí requieren extracción de ácidos nucleicos. Y la técnica FISH es una técnica de laboratorio que se usa para observar genes o cromosomas en las células y los tejidos. En el laboratorio se preparan trozos de ADN con un tinte fluorescente que se agregan a la muestra de células o tejidos y cuando se observan al microscopio de luz especial, estos trozos de ADN brillan, ya sea como estos o ya sea como estos. La técnica FISH es una técnica para poder diagnosticar leucemias, la translocación 922 BCR-ABL, y esta técnica FISH se puede usar para la identificación de la ubicación del gen específico de un cromosoma. Como les explicaba, para la leucemia es súper útil porque puede determinar dónde está la mutación en el gen 922 y se pueden utilizar aspirado de muestras para mieloma múltiple, se pueden utilizar biopsias de médula ósea, biopsias para el linfoma non-Hodgkin, biopsias para cualquier tipo de cáncer que nos pueda decir dónde está la translocación en la técnica FISH. O, como les decía, vimos en virología que en la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, pues recordemos que hay componentes, tenemos un ADN molde o un ADN-C, primers u oligonucleótidos, enzimas ADN polimerasa, ya sea cofactores, cloruro de magnesio, los DNTPs y el termociclador, que es el que nos va a ayudar a desnaturalizar todas las enzimas. La amplificación es in vitro, es a través de un termociclador, requiere de una cadena ADN molde o ADN-C y una enzima que se llama Taq polimerasa. Hay diferentes tipos de RT-PCR, de PCRs, que se llama
QRT-PCR que utilizan transcriptasa inversa o RNA, PCR-LFP es para polimorfismos, PCR multiplex, determinación de varios amplicones o organismos genéticamente modificados, PCR en tiempo real, que aquí se puede hacer a través de TaqMan. TaqMan es otra técnica de PCR, colorantes con fluoróforos, PCR convencional para cuantificar cuánto DNA tenemos, electroforesis. Hay PCR cualitativa, presencia y ausencia de un fragmento de DNA específico, o sea, de un primer específico. Una PCR cuantitativo, reporte del número absoluto de la cantidad de un microorganismo. PCR selectiva, que detecta genes silvestres o mutados. La PCR in situ es una muestra de tejido que no requiere extracción de ADN y solo es, o sea, en el sitio evalúa la expresión del gen nada más. La PCR anidada es la amplificación de secuencias de DNA en 2 rondas con distintos primers, o sea, para ver si con distintos primers podría funcionar la PCR. Ok. Para la transcriptasa reversa es la capacidad de monitorear el proceso de la PCR a medida que ocurre, o sea, es en tiempo real, por lo que se recopilan varios datos y el proceso de PCR en el lugar final. Esto revoluciona por completo la forma que uno aborda la cuantificación de DNA y de RNA basada en la PCR. Entonces, lo que va a hacer la PCR en tiempo real es las reacciones se caracterizan por el punto en el tiempo durante el ciclo, cuando se detecta por primera vez la amplificación de un objetivo y la cantidad de objeto acumulada después de un número fijo de ciclos. O sea, para la de un RT-PCR, pues de una secuencia específica, primers, los de NTPs, el microRNA, el fluoróforo que vamos a ocupar, un buffer y de NTPs. Pero ya que tenemos RTP, la RT, tenemos que agregar nucleótidos, primers aleatorios y primers específicos de la secuencia. Ya después este es el cDNA que ya teníamos anteriormente y la secuencia específica de los primers, y pues el fluoróforo se puede agregar aquí. La secuenciación se hace a través de un secuenciador. Este secuenciador tiene se puede decir que es a través de fluorocitometría. Este fluoróforo lo que va a hacer, vas a agregar un fluoróforo a tu muestra y estos fluoróforos van a emitir un cierto tipo de luces dependiendo la base nitrogenada que tenga tu secuenciador. Ya sea que tenga guanina, adenina, timina, citosina. Entonces, esto es es la secuencia exacta de un fragmento de ADN y que permite un conocimiento más completo de la estructura y función de un gen. Hay otras técnicas de diagnóstico. Las técnicas de diagnóstico para la sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical se puede decir que es para células madre, en caso de que las llegara a ocupar ya sea la madre o el bebé en un tiempo determinado, y a través de criopreservación, y se mantiene la muestra en la bolsa colectada de 100 a 250 mililitros, ya que no es mucho la muestra que tiene el cordón umbilical. Se puede ocupar CPDA, que es un anticoagulato y contiene dextrosa, citrato, adenina y fosfato para poder mantener viables a estas células. Los marcadores tumorales es una molécula que se altera cualitativa o cuantitativamente como resultado de una condición precancerosa o un cáncer. Ya los vimos en hormonas y pruebas especiales. Entre ellas tenemos al antígeno carcinoembrionario, al CA12-5, para el hígado la alfa-fetoproteína, para el páncreas tenemos también el
antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, para la próstata el antígeno prostático, para el estómago el CA72-4, para ovario CA125, también beta-HCG, para cervix SSC, para mamas CA15-3, para laringe SC, para melanoma S100. Y en biología molecular se manejan temperaturas. Ok. Las proteínas liofilizadas, o sea, para un tipo para un tipo de, ya sea reactivo o lo que sea, las podemos mantener en temperatura ambiente y en refrigeración de 4 a 20 grados. Los tejidos y las biopsias van a ser en transporte de nitrógeno líquido a menos 196 grados. Y para sangre periférica, y cuando queremos extraer DNA antes de la extracción de la molécula, de 15 a 25 grados durante 48 horas, a 4 grados durante 5 horas y después de la extracción a menos 70 grados o a menos 20 por meses. El ARN se puede mantener a menos 70 grados y el suero también se puede mantener a menos 70 grados. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo no. Ok. Bueno, por mi parte sería todo. La próxima clase ya estaríamos viendo, ya nada más nos quedan 2 clases, bueno, 3. Las últimas 3 clases